hermanos, que el Señor les bendiga una vez más a nuestro discipulado del día de hoy, del manual que nuestros hermanos han compartido, manual 6 de manifestar el poder de Dios. Hoy nos toca compartir una enseñanza con mi esposa y espero que los edifiquemos y así también nosotros seamos edificados también. Amén. Doy gracias al Señor por el privilegio que se nos es dado de poder impartir este discipulado, esperando que seamos edificados nosotros y haya una edificación también para sus vidas. Amén. La enseñanza que ahora daremos a conocer, como les decía, de nuestro manual se llama Manifestar el poder de Dios. La enseñanza se basa, dice el título, la manifestación del poder de Dios a través de sanidades. Todos conocemos cómo el Señor se ha manifestado en sus vidas como también en las nuestras. Amén. Ninguna persona puede decir, Dios no se ha manifestado en nuestras vidas. Bien, en nosotros, ¿verdad? Muchos ejemplos podemos dar. Y yo sé que también ustedes, porque el Señor es aquel que nos ama y que nos sana de todo, ¿verdad? Él nos cuida. Y ahora pues nos enfocaremos en esta enseñanza. Amén. Seguimos con preguntas para reflexionar. Dice la primera: ¿ha experimentado en ti la manifestación del poder de Dios a través de sanidades? Claro que sí, ¿verdad? Amén. La número 2: ¿crees que Dios puede sanar a toda clase de enfermedades? Sí, amén. Claro. La número 3: ¿crees que Dios te puede usar para sanar enfermos y por qué? Claro que el Señor nos puede usar a nosotros. ¿Y por qué dice de último? Porque somos instrumento de Él y el Señor nos ha llamado para manifestar el poder de Él a través de nosotros. Cuando Él nos enseña que cuando venimos a los pies de Él, ahí recibimos su naturaleza, ¿verdad? Amén. Y es ahí donde esta pregunta me llama la atención, que dice, ¿crees que Dios te puede usar para sanar enfermos? Muchos piensan que son personas elegidas, que el Señor dice, este va a sanar esto, este va a sanar lo otro. No, todos tenemos esa autoridad, así como el Hijo. Vemos a Jesús sanando, ¿por qué? Porque reconocía que la naturaleza del Padre había sido puesta en Él. Amén. El texto base de esta lección lo encontramos en Isaías 53:5. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué más vemos, verdad? Qué dichosos somos nosotros, porque Él dio su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. También lo tengo en otra versión y dice en la PDT, siempre el mismo versículo de Isaías 53:5. En realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Vemos entonces que Él, como decimos, Él dio su vida por nosotros, Él se presentó por nosotros, ¿verdad? No lo vemos como tímido, no se puso a pensar, ¿será que doy mi vida por la humanidad? No, sino que en su determinación, como les decía, en su naturaleza que Él había recibido, Él sabía que debía de pasar esto. Entonces, ¿a qué lo llevo? A que nosotros también podemos ser esas personas
O sea, ese es el pago que nosotros debemos de hacer. O sea, sanar por la misericordia, ¿verdad?, que Él tuvo hacia nosotros. Amén. Es que aquí nos dice, va, que que Él fue molido por nuestras rebeliones. Amén. Entonces, ¿por qué no amarle al Señor? ¿Por qué no agradecerle por todas las bondades o por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por ti, por mí, por ti? Amén. O sea, el Señor dice que ya fuimos curados. Él vino a pagar lo que nosotros hicimos. Él ya nos perdonó. El Señor fue molido, dice, por nuestras rebeliones. Entonces, ¿por qué no obedecerle? ¿Por qué no obedecer sus mandatos? Lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos demanda a nosotros, que le obedezcamos. ¿Por qué no hacerlo si Él ya vino a pagar el precio? Amén. Amén. Seguimos con el contenido de la lección. Dice, ¿por qué sana Dios? Primero, porque es su naturaleza. Éxodo 15:26 dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios nos dice claramente en su palabra que Él es sanador y lo expresa a tiempo presente. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él nunca deja de ser. Si la Biblia dice que Él sanó a muchos antes de que viniera en carne a esta tierra, es porque Él es sanador. Amén. Vemos cómo el Señor nos habla aquí en su palabra y Él nos dice claramente que Él es sanador. Y no solo desde antes, sino dice en tiempo presente. O sea que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Señor es aquel que vino a morir allá en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por tus pecados. Y dice que Él es nuestro sanador. Porque muchas veces a nosotros el Señor dudamos de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Muchas veces nosotros quizás estamos pasando una enfermedad y ¿por qué muchas veces decimos, no sé si el Señor puede hacerlo? ¿Por qué dudamos si el Señor lo puede hacer? Digo porque quizás en mi vida ha pasado de que yo dude o he dudado, pero a la misma hay que confiar en el Señor. Yo debo Amén. Poner mi confianza en el Todopoderoso, porque dice que Él es el mismo, el que hizo milagros. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Amén. En cierta ocasión, yo puedo contar un testimonio de un proceso en mi vida que yo pasé, pero yo le dije al Señor, Señor, tú lo puedes hacer, tú puedes obrar en mi vida. Y el Señor hizo ese milagro, porque vemos muchas manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Entonces, ese es el Dios de poder, ese es el Dios de poder, el Dios de lo alto, al cual debemos de darle toda la honra, toda la gloria. Podemos ver muchas manifestaciones del poder de Dios en nuestras familias. Amén. 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 Le voy a leer este versículo que mi esposa leyó. Dice en la Reina Valera contemporánea de Éxodo 15:26. Les dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Entonces, vemos qué hermosura de promesa es la que el Señor nos da. Que si nosotros le rendimos todo el honor a Él, porque nos dice ahí, si haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos,
y cumples todos sus estatutos, dice, no enviaré esta enfermedad. Qué importante es ver lo maravilloso que es el Señor Jesús. Vemos cómo el Señor se manifiesta a través de sanidades en nosotros, ¿verdad? Obedeciéndole, prestándole oído, dice, prestándole a escuchar lo que el Señor nos da cada día. Y así evitaremos, dice, no mandará a Él esas enfermedades, así como nos dice ahí, dice, no enviaré ninguna de las enfermedades que les envía a los egipcios. ¿Por qué? Porque dice, porque yo soy tu sanador. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor si vemos qué hermosa promesa, si nosotros le rendimos el honor, si manifestamos el poder de Él, ¿verdad? ¿Cómo el Señor nos va a dejar a nosotros, como decimos, en blanco? No, el Señor es un Dios que nos cuida, que nos guía, y así también de nosotros debe de ser también prestar ese cuidado y cumplir sus estatutos que Él, ¿verdad?, nos manda. Amén. Vamos a ver, dice, casos de sanidades en el Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo unos casos, ¿verdad? Y cuántos más encontramos en las Escrituras. Pero veamos lo que dice acá. El Antiguo Testamento registra muchas de estas sanidades, entre las cuales podemos mencionar Naamán, el sirio, que sanó de lepra, la esterilidad de muchas mujeres, Job también fue sano, etc. Entonces vemos qué maravilloso es el Señor, qué bondadoso, qué hermoso, porque Él nos da ese poder. Como dice, ¿verdad?, que Él sanó a Naamán, el sirio, el que sanó de lepra. También, entonces, nosotros tenemos ese poder. Como les decía al principio, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos da su naturaleza, Él nos da su poder, la autoridad, ¿verdad? No es como antes, tal vez, que decían hasta que el pastor nos mande. No, nosotros tenemos esa autoridad porque hemos reconocido al Señor, y hemos reconocido porque Él es el Rey de Reyes y Él es el que hace, ¿verdad?, todas esas sanidades, pero a través de nosotros debemos dar a conocer ese poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. Amén. Cuando nos habla aquí, ¿verdad?, de que hay muchas sanidades más, aquí se nos dice de quizás algunas mujeres que el Señor les concedió un Amén. hijo, como vemos el caso de Ana, vemos el caso de Sara, la esposa de Abraham. El Señor hizo un milagro allí. El Señor se movió en ellas. Ellas quizás dijeron, se preocuparon, bueno, ya no voy a tener hijos. Sara quizás diría, yo ya estoy anciana, mi esposo ya está anciano. Pero vemos cómo el Señor llegó y dice que obró en ellas y ellas les permitió ser madres. Amén. Entonces vemos el poder de Dios allí obrando en esas mujeres, y no solo en ellas, sino en muchas más. Y quizás, como dice aquí, que Él sanó paralíticos, enfermos, Ciegos. el Señor, a ciegos, el Señor hizo muchas sanidades. Amén. Pero vemos ahí cómo el Señor obró, y dice que Él no hizo solo antes esas sanidades, el Señor lo puede hacer en este tiempo. Amén. Solo es de creerle, que le creamos a Él, que le obedezcamos a Él. Quizás hayan casos de quizás algunas mujeres que no han podido ser madres, no han experimentado esa experiencia hermosa de ser madres, pero el Señor lo puede hacer. Amén. Solo es de que le creas a Él, solo es de que le obedezcas a Él, que rindas tu vida al Señor, y que el Señor puede hacer ese milagro en tu vida. Amén. Como vemos aquí, que dice que Él no ha cambiado, Él es el mismo Dios de ayer. poder. Amén. Amén.
Amén. Continuamos con el otro párrafo y nos dice, casos de sanidades en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que muchos fueron sanados por Jesús cuando estuvo en forma de hombre. En la tierra, algunos ejemplos: el ciego Bartimeo, el criado del centurión, mudos, sordos, etc. Vemos cómo el Señor obró en estas personas. Vemos cómo el Señor hizo un milagro dice que estas personas que no hablaban, que no escuchaban, pero el Señor hizo un milagro en sus vidas. Entonces, vemos cómo el Señor puede obrar en nuestra familia, puede obrar en muchas personas, solo es de creerle. Amén. El Señor solo nos demanda que le obedezcamos a Él, que nos rindamos a Él. Nosotros con mi esposo hemos experimentado muchas cosas que el Señor ha obrado en nuestras vidas y puede obrar también en ti y en tu familia, en tus hijos. Amén. Amén. Vemos entonces, como les decíamos, qué hermoso lo que el Señor ha hecho en aquellos tiempos y aún, como decía mi esposa, lo sigue haciendo. Porque como decía al principio, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, solo es, como decíamos, es creer en Él. Vemos al ciego, ¿verdad? ¿Qué es lo que él fue? ¿Qué es lo que hizo? Creó. Entonces, todos vemos el criado del centurión, mudos, sordos. A veces vemos personas que tal vez decimos, pero eso fue en aquel tiempo. No, el Señor se manifiesta en este tiempo, en este lugar, en donde quiera que nosotros andemos. Lo único que debemos es de andar llenos del Espíritu Santo. Pero si andamos vacíos, ahí sí, nosotros mismos a veces decimos, no pasa nada. Pero es porque no estamos llenos, no estamos definidos a cumplir la voluntad del Padre. Vuelvo al ejemplo de Jesús. Vemos a un Jesús que nunca fracasó, podemos decir. Nunca le salió huyendo a algún demonio. No. Vemos a un Jesús determinado y lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros también debemos de manifestar el poder de Dios. Amén. Dice, casos de sanidades en la actualidad. Muchos han testificado, evidenciando que han sido sanados en nuestro tiempo. Es porque Él sigue siendo sanador. Escuche, su naturaleza es ser sanador. No fue en aquel tiempo, eso ya pasó. No, vemos a un Jesús siempre dando esas órdenes, esas directrices, que sigue siendo sanador. Amén. Como les decíamos, lo único es creer en Él. Entonces, vemos cómo el Señor ha hecho, como decía mi esposa, milagros en nosotros. Nosotros hemos experimentado lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Porque le hemos creído. Y vemos que cuando uno le cree al Señor, el Señor lo hace todo perfecto. Hemos vivido llenos del Espíritu Santo porque Él cada día nos muestra qué debemos hacer. Amén. Dice, segundo, por su obra en la cruz. Amén. La sanidad es un hecho. Isaías 53:5 nos dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesucristo no solo vino a perdonar pecados, sino también a sanarnos de nuestras enfermedades. Este verso aclara que la sanidad es un hecho, no es algo que Él va a realizar. Su palabra dice que ya fuimos sanados. Vemos cómo el Señor nos lleva nuevamente a lo mismo, que por su llaga nosotros
ya fuimos curados. Dice Amén. el último verso aquí. Es necesario explicar lo que ya fue hecho. Es glorioso saber y entender que nosotros tenemos derecho a ese beneficio que ya fue hecho por Cristo en la cruz. A nosotros nos corresponde aplicarlo. Vemos cómo nos lleva aquí la palabra del Señor a que dice que por sus llagas nosotros ya fuimos curados. Amén. Entonces es de confiar en Él, de tener esa fe en el Señor, de que el Señor ya hizo la obra en mí, en mi familia. Vemos, yo puedo hablar y decir, el Señor ha hecho muchísimas obras en mi vida, muchísimas sanidades en mi hija. El Señor, yo puedo dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Amén. Porque el Señor dice que ya vino a curar todo eso en la cruz del Calvario. Amén. Siempre cuento este testimonio donde nos encontrábamos en una situación muy difícil, pasando una enfermedad con mi hija, y vemos cómo el Señor obró allí. Pero quizás en nosotros entre esa duda y decir, bueno, porque no tengo dinero ahorita, yo mejor no la saco. Entonces ese es dejar al Señor por último. Pero recuerdo esa vez de que la niña se los enfermó. Yo lo cuento para que usted lo escuche donde quiera, que el Señor es el mismo, que el Señor puede hacer un milagro. Amén. Recuerdo de que la niña se agarró a llorar, yo no sé qué tenía. Recuerdo de que agarró a llorar y se los quedó moradita, sin llorar, sin nada. Recuerdo de que quizás la fe a nosotros nos falte. Fui a llamar a alguien de la iglesia, un hermano en Cristo, y nos unimos a orar, y el Señor hizo la obra en mi hija. Yo puedo testificar eso. Se terminó la oración y el Señor, ella se quedó dormida, y el Señor, ahí llegó la enfermedad, la niña despertó, empezó a hablar. Pero vemos cómo entra a veces esa duda en nuestra mente y decir, ay, bueno, no sé si el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer, es que Él es el mismo. Solo es de confiar en Él. Quizás muchos de nosotros podemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en su vida. Y es necesario a veces de que demos testimonio, lo exaltemos a Él por medio de lo que el Señor hace en nuestras vidas, en nuestra familia. Porque somos hijos de un Dios poderoso, un Dios que no falla. Él está ahí, aunque muchas veces quizás en alguna área nosotros le hagamos sentir mal al Señor, pero el Señor es el mismo, Él no falla. Amén. Amén. Entonces, por sus llagas, dice, fuimos curados, ¿verdad? Me recordaba ahorita que visitamos, ¿verdad?, un hogar y nos edificamos unos con otros. Fue un grupo de comunión familiar. Hablábamos, ¿verdad?, que el Señor, a veces hay personas que dicen, ¿verdad?, yo no tengo perdón de Él. Pero si en la Escritura lo vemos, que dice que por sus llagas fuimos curados, y Él vino a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros debemos demostrar al mundo. A veces dicen, ¿verdad?, pero el pecado que yo hice no creo que tenga perdón del Señor. Bien, el Señor se manifiesta en eso. Somos nosotros, ¿verdad?, los que debemos de actuar en ese lugar, de hacer lo que el Señor dice. Por ejemplo, si las personas se quedan en, yo no tengo perdón, pero si no hay nadie que los guíe, que les diga, que esté lleno del Espíritu Santo y les diga que sí, el Señor vino a morir, dice, el texto base nos decía que Él fue molido por nuestros pecados. Todos conocemos que es algo molido por nuestros pecados. Él vino a dar totalmente su vida. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿Qué es lo que debe hacer usted? Demostrar a las personas que Cristo
es quien vino a dar su vida por nosotros. El Padre dio a su Hijo único, ¿verdad? Para Amén. venir a curar todos esos pecados, todas estas enfermedades que ahora a veces se presentan. Pero basta con creer en el Señor, Amén. porque Él es el único creador. Y cuando alguien es creador, tiene dominio de lo que crea, ¿verdad? De lo que hace. Entonces, es algo glorioso, ¿verdad? Lo que el Señor nos está llevando en esta hora. Amén. Mostrando a las personas, a su iglesia, que debemos de ser guiados y que debemos ser llenos del Espíritu Santo para manifestar esa gloria, para manifestar ese poder que el Señor ya puso en mí, ya puso en ti. Amén. Dice tercero, porque es su voluntad sanar. Escuche. Jesús expresó con sus labios a un leproso que era su voluntad sanarlo. En Mateo 8:3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, escuche. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces, ¿qué nos lleva? A mí me llama la atención, porque dice, con su boca confesó, quiero, sé limpio. ¿Y qué pasó? No, él no vino y dijo, bueno, voy a orar por ti, pero tal vez mañana o algún otro día, esa lepra, esa enfermedad se va a ir quitando poco a poco. No, vemos a un Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno de la naturaleza que había sido puesta en él. Sé limpio, le dijo, y al instante su lepra desapareció. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nos determinemos y que confiemos en el Señor. Que cada palabra que nosotros digamos sean de fe para mostrar al mundo quién es nuestro sanador. Porque mi sanador es Jesús, nuestro creador, nuestro Padre. Su sanador es Jesús. Entonces, debemos de saber que el Señor Jesús es quien es nuestro sanador y no hay otro como Él. Él es el único que sana. Durante todo su ministerio, Jesús expresó la voluntad del Padre, sanando enfermos. No hay una cantidad exacta de cuántos enfermos sanó, pero la Biblia dice que le seguían multitudes que venían a Él para ser sanos. En Lucas capítulo 6 y versículo 17 al 18 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sión, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Ahí, como les mencionaba, el ejemplo de cuando estuvimos en una casa, ¿verdad? Ahí nos gozábamos con esos hermanos platicando de lo que el Señor es bueno con nosotros. Acá dice, y a los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Tal vez podrían decir unas personas, esas personas endemoniadas, no creo, esas personas con espíritus inmundos no creo que sean sanados. Bien, dice que le seguían multitudes. Eso quiere decir que Jesús mostró la naturaleza que fue puesta en él, mostró ese propósito de acuerdo al modelo que el Padre le había dado. Entonces en nosotros, ¿verdad? Tiene que ser, nosotros debemos de revelar ese propósito, ese modelo que Él nos ha dado, para que seamos esas personas, esos hijos
que Él quiere para nosotros. Amén. Sigue diciendo, de todos los que se acercaban a Él con alguna enfermedad, no dejaban ir a ninguno enfermo. La Biblia dice que sanaba a todos. En Lucas 6:19 sigue diciendo, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. El deseo y la voluntad de Dios es que tengamos salud. Es momento de aplicar esto a nuestras vidas y que también manifestemos al mundo el poder de Dios a través de sanidades, porque este es el evangelio del reino. Amén. Jesús no nos puso en este lugar solo para predicar, claro, es parte, pero también nos puso para sanar enfermos. Amén. Como contaba mi esposa, en esa ocasión hay muchas también, ¿verdad? El Señor se manifestó al instante. Vemos esa manifestación del poder de Dios en nosotros, en otras familias. Entonces, es glorioso lo que el Señor nos muestra a nosotros como sus hijos. Y Él quiere que todos que todos alcancemos ese poder de manifestar, ¿verdad?, la gloria de Él. Amén. Es que dice aquí, ¿verdad?, de que le seguían muchas multitudes. Andaban detrás de Jesús, pero no vemos aquí que el Señor le haya dicho, vos te voy a sanar, a vos, aquel. No, todos, el Señor dice que sanaba a toda la gente que le seguía. Vemos el caso de la mujer con el flujo de sangre. Dice que esa mujer se metió en medio de la gente y tocó el manto de Jesús. Y vemos cómo el Señor obró en su vida. Amén. Vemos cómo esa enfermedad desapareció. Pero esta mujer llegó con una fe, iba metiéndose, quizás ya me imagino a esta mujer metiéndose en medio de la gente, quizás la pisoteaban donde ella se iba metiendo, pero ella tenía fe que el Señor iba a hacer la obra en su vida. Amén. Y vemos cómo es el Señor de glorioso, porque nos dice que Él no dejaba ir a nadie igual como lo andaban siguiendo, quizás que no podían caminar, no escuchaban, quizás enfermos. Quizás Jesús no se iba y los dejaba medio camino. Amén. Dice que el poder que Jesús manifestaba, que el Señor manifestaba, era glorioso, que sanaba a multitudes. Entonces, ese mismo Dios es el mismo Dios de hoy. Ese Dios que hacía milagros antes es el mismo de hoy. El que puede hacer obras porque Él no ha cambiado, Él es el mismo. A ese Dios de poder es el que nosotros alabamos y glorificamos. Ese es el mismo Dios verdadero al cual le servimos y debemos de darle toda honra y toda gloria a Él. Amén. Amén. Porque Él, ¿verdad? Él vino a mostrar lo que nosotros ahora, como dice mi esposa, no es que el poder de Dios era más, como decimos, más grande antes. No, dice, es el mismo de hoy. En tiempo presente Él se manifiesta, pero nosotros debemos de buscarle, de someternos bajo su reino, bajo su señorío, y que las palabras que hablemos no sea de nuestra voluntad, sino que sea la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer es confiar en el Señor, ver qué es lo que quiere Él, ¿verdad?, que nosotros hagamos aquí en la tierra. Amén. Voy a leer 3 directrices que tenemos acá. La número 1 dice, cree y aplica en tu vida lo que Jesucristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades y debido a eso nos dio salud. Él es quien nos dio todo eso, ¿verdad? Amén. Él nos curó, Él nos sanó. Dice la número 2. Manifiesta el poder de Dios donde sepa
donde sepas que hay necesidad de sanidad, la voluntad de Dios es sanar. Y la número 3, si hay enfermos dentro del grupo de comunión familiar, es el momento preciso de orar por ellos para que sean sanos. Pero a veces, como les decía, a veces habemos personas que nos intimidamos y decimos, pero yo no creo que pueda. Bien, todos podemos, todos los que le hemos creído a Él. Él nos da la potestad, así como le dijo, toda potestad me es dada, porque sabía que desde que el Padre lo había mandado, Él tenía ese poder. Igual nosotros. Yo puedo orar por una sanidad, como dice esta directriz. Si hay enfermos dentro del grupo de comunión familiar, es el momento preciso para orar por ellos. ¿Y qué? Para que sanen, para que manifestemos el poder de Dios. No es para que nos vean a nosotros, ese sí, no, sino nuestra tarea es mostrarles a las personas que Dios es el que sana, es el único a quien le debemos de dar toda la honra y toda la gloria. Entonces, mis hermanos, esta ha sido la enseñanza que el Señor nos ha traído en esta hora. Espero que te hayas edificado, y claro que nosotros también fuimos muy edificados, de gran manera. Amén. Ha sido un gusto, un placer poder impartirles este discipulado, es la palabra del Señor. Amén. Esperando de que seas igual que nosotros, edificado, que hayas sido edificado tú también, donde estés escuchando, que cale esa palabra en tu vida y es de aplicarla también y confiar en el Señor, que el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Hasta una próxima y Dios te bendiga. Amén.